Bien, en esta mañana, amigos, bienvenidos a Actitud Más. Me acompaña un gran artista, un gran hombre. Él es originario de la Ciudad de México y también egresado de la Facultad de Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Con nosotros está esta mañana David Camorlinga. Un fuerte aplauso, David. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en Actitud Más. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras esta mañana? Buenos días, Alexander. Bien, bastante bien. Creo que muy a gusto. Estuvo lloviendo, creo que toda la madrugada y bueno, hay personas que nos encanta que llueva y se vea todo más verde, más colorido y más limpio, ¿no? Pero Así bien, es. todo muy contento y contento de estar aquí contigo. Pues muchas gracias por la oportunidad de entrevistarte. Eres una personalidad muy ocupada, eres un hombre que todo el tiempo está pues moviendo cosas, haciendo, productivo en todo momento. Y pues vamos a entrar, ¿qué te parece en materia de nuestra entrevista? Hoy tengo algunas preguntas interesantes que quiero proponerte. Y primero, comprender un poco de tu idea, de tu inspiración. Yo creo que en algunas entrevistas previas que te han hecho y en algunos pues tal vez presentaciones de tus obras, he visto que tu principal objetivo o parte de tu visión es darle un lugar al espacio en sí, es como al mismo espacio darle como que ese pretexto para ser habitado, por ejemplo. Primero como arquitecto, ¿cómo haces esto? ¿Cómo le das a un espacio ese toque para que la gente pueda decir, estoy a gusto? Bueno, pues antes que nada o entrar como en la definición, yo podría decir que hay muchos tipos de espacio, ¿no? Espacio positivo, espacio negativo, está el espacio perceptual, el espacio conceptual, el espacio funcional. Entonces, eh, a partir de lo que a lo mejor tu cliente o tú como arquitecto buscas, empiezas a definir actitudes, ¿no? Porque por decir, de repente puedes tener un terreno y puedes tener, pues ya existe un espacio como tal, ¿no? Existe como a lo mejor los árboles o un campo o algo, y ese espacio positivo lo tienes como, como generar un cascarón para que entonces ya se contenga y forme ese espacio. Y al final, dependiendo del tipo de espacio como lo configuremos, pues vas a generar un espacio funcional donde te vas a desarrollar, donde a lo mejor a partir de ciertas cosas vas a generar este movimiento, porque al final tú puedes generar espacios dentro de tu mente y moverte a través de ellos y definirlos como tal. O sea, cuando de repente entras, pongamos como que estamos en el metro y de repente ves que nada más te mueves hacia adelante o hacia atrás cuando viene el metro. Entonces ahí no hay otra opción más que moverte hacia un lado o hacia otro. Pero cuando vas bajando las escaleras y te vas dirigiendo y existe algo, a veces simplemente te vas moviendo como con la gente y vas como moviéndote y fluyendo. Entonces, yo como arquitectura, pues bueno, al final, pues como otros arquitectos, como nos gusta, pues Frank Lloyd Wright hablaba de la realidad de la arquitectura, no reside solamente en el espacio, sino en la persona, en los que viven. Y también Mies van der Rohe definía también la situación de la arquitectura que no se definía solamente por un sujeto o algo, sino a la realidad de un tiempo y un espacio concreto. Entonces, cada uno de estos dos arquitectos habla del espacio en sentido en tiempo y forma y de las formas de la gente en la cual vive en esos lugares. Entonces, creo yo que como arquitecto voy un poco más como en la situación de Mies van der Rohe, de que las cuestiones de tiempo nos dan forma en la cual nos vamos desarrollando, porque, pues bueno, ya no vivimos como en la época de las cavernas y que ya no había oscuridad. Hoy vivimos de una manera mucho más rápida, mucho más, o sea, moderna y pues bueno, a lo mejor hoy con el día de la pandemia nos ha enseñado a que podemos desarrollarnos dentro de un espacio sin necesidad de transportarnos tanto, o gracias al internet o a las redes sociales o a la tecnología en particular, podemos desplazarnos de una manera, entonces a lo mejor ya no se necesitan tanto grandes espacios para poder pues hacer tantas cosas, ¿no? O sea que entiendo que lo que tú haces es conceptualizar a través de lo que las personas proponen a diario, ¿no? Con esto que me mencionabas, aparte estos dos grandes personalidades que citas aquí, tienen como que esa misma idea, ¿no? Entonces, las mismas personas, además de lo que tú ya traes en mente, son las que te van a ayudar a conceptualizar, pero
Esta tarea para ti como arquitecto y también con esa visión de artista, ¿es un tanto cautivante o es exhaustivo tener esa visión todo el tiempo de lo que las personas están conceptualizando a cada momento? En arquitectura es muy diferente porque cada cliente que tienes es diferente. O sea, no es lo mismo hacer una bodega a hacer una casa. Y no Claro, es lo mismo hacer una casa para una persona que es, decir, ultramillonaria o hacer una casa para una persona pues, de recursos normales, ¿no? Porque cada quien va a vivir. O sea, hay gente que agarra y te dice, pues a mí no me gusta la tele en mi cuarto y prefiero tener una tele en una sala de TV y después estar en el cuarto y solamente tener intimidad, ¿no? En ese punto. Me refiero a intimidad como a estar uno conmigo mismo y uno desarrollarse, ¿no? Nada más dormir y estar tranquilo. Entonces, cada quien en su forma de vivir, en su manera de cultural y cómo se ha ido desarrollando. Hay gente que es súper importante la tele y hay gente que no. Hay gente que dice, bueno, para mí, David, yo soy doctora, pues quiero dormir, quiero estar en mi casa y quiero tener un espacio oscuro y no quiero tener luz. Va a haber ajá. gente que la iluminación vaya a ser importante, pero todas estas combinaciones de las personas que te van diciendo cómo les gusta desarrollarse el día al día, pues son cambiantes, ¿no? O sea, cada quien va generando, y tú como arquitecto lo que haces es como abstraer un poco de lo que van diciendo, entender la manera de vivir de tu cliente y tú también proponerle, porque al final la arquitectura es una manera en la cual te desarrollas, vives y cambias, ¿no? Por decir, hay una cosa como muy chistosa que Winston Churchill decía que damos forma a nuestros edificios y después nuestros edificios dan forma a nosotros. O sea, eso quiere decir que, bueno, a través de la situación del bagaje y todo lo que se va construyendo, también estos edificios pues van regenerándose o adaptándose en el tiempo, así como nosotros nos vamos adaptando a esas formas arquitectónicas, a esas formas de desplazamiento. Entonces, hay personas que a lo mejor no entienden bien cómo es la manera correcta de vivir o cómo es que un edificio tiene que respirar o cómo un edificio tiene que entrar la luz para que la gente se sienta bien. O sea, hay gente que dijo, no, yo vivo perfecto oscuro y de repente cuando encuentra la luz, eh, pues dicen, ah, mira qué maravilla, ¿no? Ya no huele a humedad, ya no huelen los olores en la casa, no sé. Entonces, todo eso va cambiando, pero es un proceso en el cual uno como arquitecto enseña a las personas y las personas te enseñan a ti. Es una parte en la cual se combinan muchos factores para poder generar algo, ¿no? Me parece muy interesante y moverse respecto a una escultura o a un espacio es, pues obviamente, parte de lo que tú como arquitecto le mencionas o le asesoras al futuro cliente o a la persona, pero hay que ser muy observador para este tipo de cosas, ¿no? Haber tenido ya una experiencia acumulada que te permita que le des una percepción correcta a esa persona, ¿no? ¿Cómo lo haces para que las personas incluso te digan, tienes razón en lo que me dices? Porque hay muchas personas que les puedes dar no sé, tu opinión y decir, no, yo así lo quiero y así es como va a ser, ¿no? ¿Cómo invitas tú a la reflexión en el momento de ser muy observador para decirle a esa persona, mira, a través de este espacio o esta escultura te puedes mover tranquilamente? En situaciones de arquitectura, creo yo que es un poco más fácil decirle a las personas porque es un sentido de decir, se necesita un corredor en el cual la gente va a pasar y tiene que ser de este tamaño porque, pues bueno, pues decir, en una escuela, a lo mejor yo en la Facultad de Arquitectura o ahí en la UNAM, de repente dices, bueno, hay un corredor que mide 2 metros y cacho, ¿por qué? Porque la cantidad de personas que van a desbocar en ese lugar y en una situación de emergencia, pues es necesario. Entonces, pues vas en el reglamento, lo entiendes, de repente las plazas. Ah, pues hay un ejemplo como más padre, por decir, Miss Van der Rohe en algún momento hizo un edificio en Nueva York que era el Seagram. Y entonces había eh, un terreno bastante grande y el edificio cuando lo crean, de repente Miss Van der Rohe le dice a su cliente que hay que dejar el espacio de la fachada y como es un edificio que está en la esquina, dejan un espacio abierto para generar una plaza. Y el cliente agarra y como que le dice, pero ¿por qué vamos a desperdiciar ese terreno? O sea, ¿por qué vamos a dejar ese espacio libre? Y Miss Van der Rohe, pues entre pláticas y libros y cosas que dicen, pues es que él le dice que así se va a poder apreciar mucho mejor su edificio. Él va a poder regalar un espacio más y sentirse un poco más como que está regalando algo hacia la sociedad.
¿no? O sea, también Gaudí, en ciertos momentos, cuando empieza a recorrer el Parque Güell, le empieza a decir, bueno, ¿y por qué tantos espacios? ¿Por qué estos parques? ¿Por qué vamos pasando? ¿Por qué arriba? ¿Por qué abajo? Y entonces la persona que venía viendo eso decía, es que, ahora entiendo, está subiendo este espacio porque aquí abajo se va a contener el agua. Ahora entiendo por qué la percepción de aquí de la ciudad va a generarse. Hay clientes que realmente tienen un sentido como muy desarrollado y lo entienden o lo viven en el momento. Hay otros que hay que explicarles y explicarles y explicarles. Y hay otro tipo de clientes que te dicen, yo quiero rojo y es rojo. O sea, no existe otra razón en la cual te diga no. Entonces, bueno, afortunadamente en mi vida he tenido eh, como clientes en los cuales me han permitido desarrollar mi creatividad y mi talento para poder hacer, pues, pues cosas que yo quiero, ¿no? O sea, y poder yo expresar esta creatividad de una manera mucho más como extensa. Comparto lo que dices. Sentir y percibir todo esto que ocurre dentro de ti y con el ejemplo que nos acabas de mencionar, también haces que la misma gente se vuelva sensible y observadora a precisamente estas percepciones que le quieres transmitir. Pues sí, Bien. hoy en día, este Ujú. edificio en Nueva York, la gente va y lo ve, no solo porque sea de Miss Van der Rohe, sino porque es el único edificio que no está embarrado con la calle. O sea, existe una plaza en la cual tú puedes pararte y apreciar el edificio. Entonces, y es un edificio ya de bastantes años. Entonces, si te quedas viendo la situación, cómo funcionan, o sea, al final, o sea, o por decir, pongámoslo en Versalles. El paisajista que creó todo el jardín de Versalles no vivió para verlo como está actualmente, pero solamente a través de los árboles y la percepción de cómo él lo iba a ver con desarrollar estos como climas o microclimas o decir, es que aquí van árboles caducifolios, aquí van perennifolios. ¿Por qué? Porque la visión o la perspectiva hacia donde vamos a ver, necesitamos que se abra o que se cierre. Entonces, funcionan las cosas así de repente, o sea, simplemente a veces el sentir o la forma en la cual vivimos también nosotros el espacio, ¿no? Es una lógica espacial, hay inteligencia en ello. Entonces, como bien lo dices, explicarlo puede llevar su tiempo o simplemente hay personas que inmediatamente lo pueden entender. Bien, vamos a dejar un poco de lado el tema de la arquitectura, no porque no sea interesante, sino que sabemos que eres de los jóvenes arquitectos promesa para los próximos años, de los más importantes aquí en México, también por tu trabajo, pero también nos interesa mucho saber en la parte, en lo particular, lo que es la escultura para ti. Entonces, primero, ¿cómo empezó esta idea para aterrizar todo tu conocimiento en ese movimiento de la escultura? ¿Cómo empezaste con ello? Pues realmente siempre he sido como muy creativo, desde muy chiquito, muy, eh, ¿cómo puedo decirlo? Como, pues demasiado que me gusta hacer cosas, o sea, no me quedo quieto, o sea, siempre estoy desarrollando cosas. Y cosas me refiero como no solo en cuestiones de escultura, sino ideas, conceptos, cosas así. Normalmente, cuando yo era chiquito, pues desarrollaba como a lo mejor volúmenes con palos de madera o a lo mejor con un poco de plastilina o en la arena o a veces solamente me gustaba caminar y entender a lo mejor el movimiento. Pero todas esas preguntas poco a poco se fueron como concertando y cuando tuve dibujo técnico, me acuerdo que de repente pues agarrabas un círculo y unías una línea, un punto con otro y a lo mejor dividías el círculo en 40 y unías el uno con el 40, el 2 con el 39 y así te ibas. Y empecé a desarrollar como estas estrellas como tipo piñatas, ¿no? Ibas haciendo con líneas. Y luego a mí pues se me empezó a ocurrir como, en vez de hacer las líneas como nada más que fuesen líneas perpendiculares, dije, y si le cambiamos los ángulos y lo vamos haciendo y fui desarrollando tantas cosas en respecto a eso. Y creo que también la situación de que a mi madre le gustaba ir a los museos y me llevaba, entonces era algo que me llamaba la atención. Poco a poco, pues entender, o sea, o sentir el color, sentir el volumen, sentir estos espacios, o a lo mejor también sentir el silencio en estos como museos, hacía generar como de repente algo, una escultura silente, de repente platicara, ¿no? En estos espacios meramente envueltos en silencio. Entonces, eso siempre me gustó, o sea, siempre me llamó la atención cómo podrías desarrollar algo que hablara sin necesidad de hablar directamente, ¿no? ¿Qué te transmite? ¿Qué te quiere decir tanto el artista como la misma pieza? Porque
hay piezas que se van formando, parece que se formaran solas y que uno nada más es el guía constructor de esa no sé, abstracción o de esa figura, ¿no? Yo creo que tú desde pequeño entonces lograste entender pues ese mensaje de algunos artistas y dijiste, yo quiero de alguna manera poder comunicar esto, ¿no? ¿Cómo hacer para que en cada una de tus piezas el mensaje sea claro, lo que quieras transmitir sea claro? ¿Cómo no perderse entre tantas ideas? Mm, Creo que al final tú manejas un concepto y dejas que todas las personas lo entiendan como quieran, Ok, porque existen muchos tipos de espectadores en los cuales nos vemos, ¿no? De repente existe el espectador que le da miedo todo y a lo mejor entra en un, se para frente a un museo y dice, no, yo no sé nada de esto, yo no entiendo nada de esto, yo no quiero, se asusta y corre. Existe el otro espectador que a lo mejor es un poco, eh, como que busca como tratar de entender un poco más, le da miedo, pero no, pero entra, pero sabe, pero no sabe, y entonces entra y ese mismo espectador, pues bueno, es el que de repente dentro de su mente empieza a crear ideas y conceptos y a través de su bagaje cultural empieza a formar, pues a lo mejor cuentos, ¿no? O sea, podría decir, mira, yo creo que aquí hizo, y entonces estos se empiezan a asombrar de cosas que a lo mejor no entendían, no veían, pero les empieza a gustar. Y existe el espectador que es el todo, ¿no? Ah, sí, este es un David Camorlenga, sí, él empezó en tal etapa, se inspiró en estas cosas y entonces empiezan a leer. Pero al final, creo yo que en las cuestiones del arte, por lo menos para mí, debes de sentirlo, debes de poder tocarlo, debes de palparlo, debes de... No siento yo que necesites como una gran explicación como para entenderlo, ¿no? Al final hay una anécdota interesante de Salvador Dalí, que de repente cuando hacen el reloj este que está como derretido y la situación del tiempo le dicen, oye, ¿dónde te inspiraste? ¿No? Y dice, no, pues es un queso gruyere que se derritió con el sol y ya. Obviamente, Salvador Dalí con el bagaje cultural que tenía no buscaba explicarle a alguien que no entendía de nada. Porque en claro. la cabecera o en su cuarto o en algo, Salvador Dalí siempre tenía libros que hablaban de física, de matemáticas, de teorías, cosas. Y en sus exposiciones siempre había gente que tenía premios Nobel. O sea, era un tipo que es impresionantemente, o sea, leía ya creo que Stephen Hawking desde hace mucho tiempo, Salvador Dalí, y hacía cosas, pero creo que al final habemos artistas que no buscamos tanto como dar realmente el sentido, sino que la misma gente le dé sentido a tu obra, porque hay veces que a lo mejor para mí podría haberme inspirado en el amor y para otra persona pudo haber sido el amor de toda una vida que lo dejó y sintió esa parte, entonces él recordó en ese momento una parte en el tiempo, ¿no? Entonces creo que eso esa situación, esa línea, es muy difícil de repente decirle al espectador, tienes que casarte aquí, tienes que verlo aquí, tienes que sentirlo así. No, al final somos libres, nadie va a sentir lo mismo. O sea, si yo te pellizco, a lo mejor dices ouch y a lo mejor no dices nada, ¿no? Así es. Entonces, esa percepción va a cambiar. Entonces, para gente las curvas a lo mejor será un movimiento más fácil y para alguien será otra cosa, ¿no? O sea, o el rojo. El rojo para alguien será a lo mejor pasión o amor y para alguien será algo rudo. Entonces, esa percepción de colores, a lo mejor alguien verá un azul y verá el cielo y alguien verá el mar, ¿no? Entonces, Me gusta cómo lo mencionas porque efectivamente cada quien se hace una historia, cada quien se genera dependiendo cómo lo sienta y finalmente la tarea del artista es simplemente revelar el arte, ¿no? Te lo mencionaba porque sí hay artistas que dicen, este es mi estilo, esto es lo que quiero que vean y simplemente es de esta forma, ¿no? Y hay otros que precisamente dicen, bueno, simplemente lo que tú quieras interpretar, lo que tú quieras observar, mientras pueda hacerte sentir mi pieza o mi obra, pues adelante, ¿no? Y es ahí, como yo quiero ya en la parte más técnica, ya en la parte más a tu estilo, ¿cómo es que tú representas el movimiento en cada una de tus esculturas? ¿Qué dices o cómo lo haces? ¿Ves el movimiento y dices, ah, aquí debe de haber, no sé, una curva, yo qué sé? ¿Cómo lo haces? Es algo más técnico que quisiera saber. yo manejo muchos tipos de esculturas en sentido como figurativas, como abstractas, como mucho más geométricas y al final el movimiento a lo mejor en una escultura como tal, pues si vemos los egipcios, no tanto como en el sentido de movimiento, ¿no? Sino a lo mejor hacían esculturas que eran demasiado rectas y demasiado puestas y nada más las veías porque técnicamente eran impresionantes. Pero los griegos en algún momento cuando ven todas estas esculturas empiezan a entender los ejes, ¿no? O sea, pues si cuando tú estás así y de repente mueves el cuello, entonces tienes un eje o tienes, puedes mover
como los hombros o te puedes parar y entonces si te paras puedes mover la cintura o moverte de un lado o desplazar un pie hacia adelante. Entonces cuando vemos este hombre, el que avienta el disco, ¿no? Ahorita que las Olimpiadas fueron tanto, estos hombres que avientan el disco, llega un momento en que las torsiones del cuerpo generan un movimiento que tu mente, cuando tú tienes una escultura que está fija, entonces por decir, si yo a lo mejor agarrara algo y hiciera esto, dentro de ti dirías, bueno, este güey me va a aventar algo, ¿no? Entonces, pero eso lo desarrolla tu mente. Tú Claro. entiendes que estoy moviéndome, o sea, si yo estuviera a lo mejor así, entenderías que, bueno, a lo mejor me voy a mover o me voy a desplazar o a lo mejor estoy en algún momento y dices, ¿en qué momento se va a hacer David más adelante o más atrás? Pero esa percepción la genera tu mente. Entonces, algo que yo me he encargado mucho es de estudiar plenamente, pues bueno, no solo la anatomía, sino cómo tu mente desarrolla ese movimiento, cómo lo concreta. Porque hay momentos en los cuales tú solamente tienes que crear como parte de la idea para que la otra persona entienda ese punto y él desarrolle lo demás. No necesitas tú como decir plenamente en si es esto o es aquello, ¿no? O sea, simplemente entiendes ese punto y ya, pues sí, mira, aquí en una pieza, a lo mejor chica, podrías ver que si la vemos de este punto que hablamos de espacio, entonces podríamos irla girando y entenderíamos cómo la misma pieza está. Y a lo mejor si tú la ves o la entendemos, podríamos decir que es un torso, ¿no? O es un cuerpo. Pero si la vemos más a detalle, veremos cómo las figuras geométricas o todo empieza como a cambiar y a lo mejor ya no es tanto un torso, sino podría ser algo que se está desplazando. Pero diríamos, bueno, ¿y por qué tiene los brazos cortados o esta pierna o por qué se generó? Todas esas percepciones dentro de la mente es algo que a mí es lo que me llama la atención. Hacer que este espectador viva en otro lugar, o sea, se transporte dentro de algo que le recuerde un proceso, un movimiento. Entonces, al lograr el movimiento, ¿qué elementos ya requieres tú como artista para representar ya una emoción o un sentimiento? Cuando el movimiento ya está logrado, que es lo que a ti mucho te interesa, que se quede claro, ¿cómo ahora representas ese sentimiento? Es que el sentimiento parte de cada quien, ¿Ok? ¿no? O sea, Tú eres un artista muy sensible, tú es como decides, si, ajá, es como si de repente te dijera que es un buen beso para ti. No. Entonces habrá gente que diga, no, a mí me gusta que me besen de abajo y a mí me gusta que me muerdan. Entonces, esa emoción, esa situación genera para cada quien algo. Entonces, yo lo que busco generar son estas como preguntas dentro de ti, de decir, eh, o sea, cómo de repente la cambias. Por decir, mira, que me muevo un poquito, tengo una pieza que se llama Creador de Sueños. ok, Entonces, si tú la ves como en este sentido, notarás aquí cómo de repente es una pieza, ves que está agarrando como unos globos, sí, y a lo mejor estos mismos globos son cuadrados, pero entendemos dentro de este punto que pues es algo que está agarrando algo y está deteniendo y te transporta a lo mejor a un globero en el parque, a una emoción en el cual alguien te regaló un globo o cuando de repente viajaste o simplemente hiciste un globo y le mandaste la carta a los Reyes Magos o corriste y le diste una carta a tu novia con un globo, no sé, ¿me entiendes? sí, claro. Entonces, yo formo conceptos que forman en tu mente emociones o sentidos y no busco nada más decir, que te transportas como en ese momento a, a una parte en particular, sino en cualquier parte dentro de tu universo, ¿no? Entonces, Figurativo y abstracto a la vez, ¿no? ajá, A ver, es este de aquí como abajo, David, este de aquí, este al lado, ajá, el que tiene este alas. blanco. No, Ah, el que está al lado, el de esa alas. es una pieza que se llama Arcángel, es el Arcángel Miguel, ¿no? Por Ajá, eso está un poco más geometrizado, porque mi, era el arcángel que llevaba como el ejército celestial, entonces yo buscaba por no hacer y siempre he creído como en cosas que tienen que ver con los ángeles, ¿no? perfecto. Ajá. Ahorita por decir, sí, mira, aquí te voy a enseñar otra Sí, sí, sí. pieza que es como muy diferente a estas como abstractas. Ajá. Mira, esta pieza es un poco más compleja, se llama Sante Te Gianelli y
Le puse ese nombre porque tenía que ver con un poema de Nezahualcóyotl Ujú. y porque en algún momento leí en una situación de un reportaje que a mucha gente de repente se le dieron como muchos poemas y entonces a través de poemas se le dijeron, pues bueno, ¿qué sentían? Porque cuando de repente hablamos de la inspiración, dicen, ¿cómo surge? ¿No? ¿Cómo se crea? ¿Cómo funciona? Entonces se llegó a notar que las personas que de repente escribían y en esos momentos que estaban inspirados, la gente podía también sentir esa inspiración que el que se estaba inspirado lo generó. Entonces, pues yo me inspiré en esta pieza en un árbol, que es el ahuehuete, ¿no? Ujú. Que es el árbol nacional. Y también me inspiré como en el texto de cuando Cristo asciende al cielo. Por eso notarás que en este punto se ven muchos ángeles y Ujú. aquí se ve Cristo y de repente se ven otros ángeles que están como vitoreando esa parte cuando sube y todo. Entonces, esta parte de crear conceptos, de inspirarse, no es de repente como dicen, ¿no? O sea, es que llegue la musa, te toque y lo sientas, ¿no? Comprendo. Simplemente es un proceso en el cual tú te vas moviendo, vas leyendo, vas entendiendo, vas cazando y de repente se van como creando estas cosas. Se van como cuajando o tejiendo todas estas ideas y se forma algo, ¿no? Y bueno, ya que estamos con tus obras, háblame de dos de ellas, de las más importantes. En algún momento vi una que tienes que se llama El Árbol de la Vida, Ajá, que es el que te acabo de enseñar. que es Digo, ese. es un árbol Ajá. de la vida y se llama Santa Tejeneli. Ajá. Y el otro es igual una figura que tienes así como muy erguida, muy de pie. Eh, de- bueno, tienes Mm, muchísimas piezas. No sé, ajá. platícame específicamente de alguna que haya tenido una historia, además de significativa, que haya trascendido más de lo que hayas esperado. Mira, te voy a enseñar una que hicimos como en grande que no está, te lo voy a enseñar aquí en el Domi. Ajá, Esta pieza se llama Amistad, ok. ¿ya la viste? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, si te fijas, están en una banca y esta pieza realmente mide, en grande, mide 6 metros de largo por 3 de alto por 2 de ancho. Ok. Entonces, si lo notas o lo giras, porque de repente cuando hablamos de espacio o hablamos de cómo la gente se tiene que mover ante una escultura, aquí podemos ver que si tú la ves de frente, vemos un abrazo como tal, ¿no? Así es. Entonces, si de repente la vemos de lado, notarás que también se sigue viendo un abrazo, pero notarás como de repente los mismos cuerpos y lo que hablábamos de cómo los ejes Ajá. van generando este movimiento. Entonces, si te fijas como en el que está en mi cámara al lado izquierdo o el que lo Ujú. está jaloneando, ¿no? Sí, O sea, sí. los mexicanos de repente somos personas que damos abrazos y somos fuertes y véngase, ¿no? ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo estás? Y jalamos, ¿no? Pero en mi caso, esta pieza decidí desarrollarla en grande porque ahora con todo el tema de la pandemia, Ujú. lo que más faltó fueron los abrazos, fue el compañerismo, fue la hermandad. Totalmente. Entonces, creé esta pieza para decirle a la gente, pues que bueno, a lo mejor no nos podemos abrazar, pero estamos aquí. Y yo como artista buscaba darle un abrazo a toda esa gente que hemos perdido a alguien por temas de COVID o que hemos sufrido ante ciertas circunstancias o que simplemente algunos artistas no dejamos de poder exponer en galerías y en museos debido a que todos los espacios estaban cerrados y mucha gente en cuestiones de arte vivimos de estar exponiendo, ¿no? O de crear esto. Y Entonces, ya, yo sí. creo que el arte, cuando no lo puedes demostrar, entonces, pues bueno, no es que muera, simplemente el arte está hecho para que la gente lo disfrute, lo viva. Entonces, para mí este abrazo era una forma de decirle a todos los demás artistas que hay que unirnos y a los familiares y todo. Entonces, por eso creé esta pieza en grande, ¿no? Y se me hace una pieza realmente súper bonita, ¿no? En sentido de lo que simboliza, lo que crea. Y luego, otra pieza que dices como sentido de que sería importante para mí, o de mis primeras piezas, o la que a lo mejor mucha gente dice es la que más me identifica, es esta pieza, se llama Vasibus. Ujú. Vasibus en latín quiere decir vacío y en algún momento así me sentí. En algún momento leía textos de David Alfaro Siqueiros y hablaba del sentido en que él se tomaba fotos y de repente lo que sentía, lo que bebía y lo dibujaba y lo creaba. Entonces, simplemente en algún momento, si tú lo ves así, parece un hombre que está pensativo, ¿no? Parece un hombre pensativo, de hecho, y me llama mucho la atención esto de los ejes, qué interesante, ¿eh? Porque explicado a través de ti es mucho más comprensible. Ajá, y entonces, pues sí,
cuando uno ve una escultura, por decir, yo cuando expongo mis esculturas en un museo siempre busco que no estén pegadas a las paredes, porque bueno, hay lugares que hacen eso, no todos, pero si tú te fijas, cuando ves la vista frontal y cuando vemos la vista superior, Ujú. notarás que existe ya un volumen. Entonces, los desplazamientos de cómo va el brazo más arriba, va más abajo, que si la rodilla, que si eso. Entonces, dependiendo el lado o dependiendo la forma, la pieza expresa algo o la ves diferente. Y dependiendo, pues, cómo estés en ese momento, pues puede ser que a lo mejor tuviste un día triste, entonces genere algo, ¿no? Ahí está mi respuesta que estaba Ujú, buscando ante la pregunta de cómo representar una emoción o un sentimiento. ujú. David, ¿te has quedado con la sensación de ya estar satisfecho en tu vida o buscas siempre algo más? ¿Buscas siempre estar desafiando constantemente la creatividad y la inspiración? No, pues siempre estás envuelto en esta parte de crear, de hacer, en esta situación de las emociones. Nunca, no es que digas, ya hice mi obra maestra. Creo que como buen artista, creo que uno nunca sabe cuándo va a desarrollar esa obra maestra, simplemente sigues haciendo. O sea, a lo mejor un día desarrollas una super pieza, otro día no tan buena, pero siempre estás en esta constante en búsqueda de ti mismo, de lo que sientes. O sea, yo hago mis esculturas a través de lo que vivo. O sea, voy caminando y de repente veo gente que está como abrazándose o dándose un beso o caminando y siempre estoy pensando. O sea, no hay forma en la cual, o sea, voy y corro y de repente siento que mi corazón palpita súper fuerte y digo, ¿cómo me gustaría poder hacer eso que siento como que el corazón se me salga y que alguien viva eso mismo a través de una escultura, sea abstracta, o sea, no? Pero esa parte de cómo se va envolviendo las cosas es algo que yo busco, por eso busco que el espectador eh, como se integre a la escultura a través de cómo, de verla a través de todos los ejes, o sea, verla de frente, verla detrás. Ya no es un sentido en el cual tú la estés viendo, también la misma escultura te ve, ¿no? O sea, porque al interactuar con la pieza empieza a hablar contigo, porque no solo es como decir, veme así de frente, o sea, cuando tú ves a una persona, no es porque la hayas visto de primera vez y dices, ah, pues es así, así. ¿Cómo es internamente? ¿Cómo habla? ¿Qué dice? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se mueve? La misma escultura genera eso. Por eso es que en muchos espacios, en casas, y pues la gente dota de estos espacios algo que genere ese diálogo, que mueva, por eso a través de los colores o las formas o las rupturas en ciertos materiales, ¿qué es lo que dicen? La gente busca llenar esos espacios con colores, con arte, ¿no? Para que ellos tengan ese sentido, ¿no? Me parece excelente. Bueno, pues claro, está el mensaje que deseas dejarle a la gente, al espectador. Hay una lógica espacial que permite que cualquier obra, tanto ya en la parte de arquitectura, un edificio, o en la parte de la escultura, una pieza, se puedan apreciar mucho mejor. Los ejes y todo esto, cómo lo conceptualizas, basado también en lo que la gente va aportando poco a poco, es parte de lo que hoy entiendo a través de ti. ¿Hay algo que desees agregar a esta entrevista, David? Yo creo que algo que me gustaría enseñar o decir es que no perdamos la capacidad de ¿cómo se dice? Mira, eh, el Principito de repente decía en muchas cosas que cuando uno va creciendo en la vida, vamos perdiendo esa capacidad de asombrarnos de todas las cosas. Entonces yo en algún momento hice una escultura que se llama el elefante P. Ok. Entonces el elefante P es mira, Ah, ¿te maravilloso. fijas? Sí, Entonces, cuando lo vemos en el texto y lo vemos así, el Principito lo dibuja y de repente dice, ¿qué opinan de mi obra de arte? No les da miedo. Y dice, es que no es una obra de arte, es un digo, es un es que no es un sombrero. sombrero, es una obra de arte. Ah, Y entonces le dice el Principito, es que no, es una boa que se acaba de comer un elefante. Entonces, el arte de repente es así. A lo mejor vemos artistas que queremos representar algo y la gente lo obtina de otra cosa. Pero la capacidad de asombrarnos de las cosas y de cómo se van generando estos movimientos es algo. O sea, no perdamos esa capacidad. Creo que hoy en día, haber estado encerrado tanto tiempo en las casas y todo, pues bueno, nos hemos vuelto un poco como, pues como
No sé si me entienden, ¿no? O sea, la parte en la cual decimos, no me voy porque me arriesgo, ¿no? Esta cosa, siempre hay que tener cuidado y movernos, pero no hay peor situación que no aventurarse a hacer algo. Y los artistas nuevos es, pues, no importa que sea bueno o que sea malo, pero si no lo haces o no lo creas o no te avientas o simplemente no te atreves, entonces muere. Entonces creo que las ideas simplemente hay que desarrollarlas, hay que crearlas y pues hay que asombrarse, ¿no? Entonces para mí todas estas cuestiones de el arte es atreverse a hacerlo. Entonces mi mayor como propuesta es atrévanse a crear, atrévanse a sentir, atrévanse a vivir, ¿no? Porque es la única forma en la cual hoy en día podemos hacer algo, ¿no? Me da muchísimo gusto escuchar esta plática, esta entrevista. Mira, más que una entrevista, ha sido una plática muy enriquecedora para mí y yo creo que para todo el público. Me gustaría pedirte un favor, un último favor, si con tu cámara nos puedes dar así rápidamente un breve recorrido por todas estas piezas, ¿no? Sin estacionarte, básicamente nada más para poder apreciar un poco más de lo que tienes, pues para el público, ¿no? Sí, mira, ve. Aquí, Qué maravillosa galería tienes ahí. Y obviamente todo esto es parte de tus emociones, sentimientos, sensaciones. sí, pues bueno, he creado muchísimas piezas. Últimamente estoy trabajando como en muchos Esta animales y del en águila está conceptos. fabulosa, ¿eh? Es el símbolo, de hecho, en México. Sí. Ahorita acabo de desarrollar otra águila, pero esa águila la hice porque soy orgullosamente mexicano, ¿no? Y me gusta que poner esa águila en muchas cosas de mis exposiciones para decir que pues todo este arte fue creado en México, ¿no? Está hecho y es como, digamos, como un ISO, ¿no? Entonces, Ujú, claro. siempre estamos haciendo cosas. Pero pues es como de repente decir, ¿por qué hiciste esa águila? Pues porque me interesa que la gente entienda pues que está hecho en México, más allá del concepto de que si sí o si no, que lo que una gente quiera, pues esto, ¿no? También soy orgullosamente de mis raíces, ¿no? Por eso creo este juego de maya y pues piezas, ¿no? He hecho cosas que tienen que ver como con temas de construcción, ¿no? La Virgen, dicen, los mexicanos no somos católicos y no somos guadalupanos, Guadalupano. entonces, bueno, he hecho este tipo de esculturas, ¿no? O sea, al final son cosas, de repente dices, ¿hoy qué hago? Pues siempre estamos creando cosas. O sea, digo, lo importante es crear, moverse, ¿no? Muy bien. David, pues esta galería que tienes, me imagino ahí pues contigo, parte de tu historia nos queda para este programa. Quiero agradecerte muchísimo tu, pues, obviamente, disposición para, desde un inicio, desde que te contactamos, para este programa Actitud Más. Y pues obviamente darte las gracias, decirte que pues a lo mejor queremos comprometerte para una segunda entrevista mucho tiempo después para saber cómo van avanzando todos estos proyectos que tienes. ¿Qué te parece? Claro que sí, yo encantado y pues bueno, esperamos que en ese momento tengamos una exposición, ¿no? Y la hagamos ahí, ¿no? Entonces, invitarte a que vengas con nosotros y ya este tema de estar un poco alejados ya no sea tan difícil, pero que podamos hacer un recorrido y directamente por la exposición. Sería fabuloso. Bueno, pues muchísimas gracias y al público que estuvo muy atento de esta entrevista, obviamente invitarles a que no se pierdan cada martes el programa que tiene más actitud. Actitud Más con Alexander Fredericks. Gracias, David. Hasta la próxima. Gracias, Alexander. Hasta luego.